Pues un minuto sobre las 10, seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. El precio de la cesta de la compra sigue subiendo, el aceite de oliva es más oro líquido que nunca y la gasolina baja por primera vez en los últimos 3 meses, pero llenar el depósito del coche sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas familias que no llegan a fin de mes. Los salarios en Castilla y León han perdido el 13% del poder adquisitivo desde 2009. Pues imaginamos que de todo esto ha hablado esta mañana Pedro Sánchez con los líderes de los sindicatos con los que se ha reunido en Ferraz, en esta ronda de contactos de cara a la investidura, y por eso hoy está con nosotros el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, la última vez que nos hemos visto ha sido en las fiestas de su pueblo, de Verbena, ¿verdad? En Castronuño, hay que decirlo, Castronuño, provincia de Valladolid, hace unos días. Clásico, las fiestas del pueblo. Eso es, cambiamos de contexto y vamos a hablar de cosas más serias. Tanto usted como Pepe Álvarez de UGT han pedido a Pedro Sánchez esta mañana que las negociaciones con los partidos se centren en cuestiones sociales y laborables y no solo en territoriales. ¿Temen que la prioridad sea la amnistía o otros privilegios para los independentistas de cara a este futuro gobierno que... Yo creo que hay que tener en cuenta que en caso de que haya investidura, la investidura tiene que tener una previsión de legislatura. Aquí no se trata de pasar un examen un día, sino que los acuerdos que se puedan hacer para concitar una mayoría parlamentaria que facilite esa investidura tiene que tener la previsión de atravesar unos años que van a ser complejos en lo socioeconómico, ¿no? Y lo que le hemos trasladado a Pedro Sánchez es la necesidad de que el vector central de la legislatura, si ésta se abre, pues sea de contenido social y de contenido laboral y de que aborde los problemas de las personas, ¿no? Y no caer en esta a veces dicotomía que se establece intentando, pues que este es el debate, esta tiene que ser la legislatura del debate territorial. Bueno, es que el elemento más relevante de ese debate territorial sería la renovación del modelo de financiación autonómico. Y el modelo de financiación autonómico tiene una relación directa con cómo se sufragan los servicios públicos básicos de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de las políticas industriales, etcétera, ¿no? Es decir, incluso el debate supuestamente más taxativamente territorial tiene un componente social evidente, y yo creo que una legislatura de un gobierno de carácter progresista se debe fundamentar sobre todo en tomar medidas de carácter social y laboral. ¿Y esta mañana le ha consultado a ustedes sobre la ley de amnistía o les ha pedido su apoyo de alguna manera? Bueno, hemos abordado cómo está la situación. No solemos ser nosotros muy proclives a desvelar las cosas que se hablan en las reuniones. Tampoco es que nos cuenten mucho más allá de lo que en público se empieza a conocer. Y yo creo que incluso todo lo que tiene que ver con esa supuesta ley de amnistía hay que verlo también en ese, en ese escenario de legislatura, ¿no? Creo que el peor relato que se podría hacer es de que esto va de una amnistía a cambio de una investidura. Yo creo que aquí lo que hay que ver es cómo se incide o cómo se profundiza en la normalización de la vida social y política en Cataluña y en el conjunto del país, donde yo creo que en los últimos años se han dado pasos muy relevantes. La situación en España y en Cataluña no tiene nada que ver ahora con la que había en el año 2017, y cómo se incide en esa normalización de la vida social y política después de un conflicto realmente complejo y de una estrategia del independentismo del año 2017 que llevó a una crisis constitucional de primera magnitud, ¿no? Entiendo, por tanto, que usted apoyaría la amnistía. Le digo porque hoy, por ejemplo, Cándido Méndez, secretario general de UGT, ha dicho claramente que no, que está en contra de la amnistía. He intentado saber cuál ha sido su opinión durante estas últimas semanas y es verdad que no lo acaba de dejar clara. Hay frases como sería bueno que este país hablara de más cosas que de amnistía sí, amnistía no. También ha asegurado que no sabe si hay que hacer la amnistía, pero sí hay que tomar medidas para que esto no vuelva a la confrontación. Aclárenos, ¿está a favor o no de la amnistía? Lo que queremos decir es que evidentemente en el año 2017, en el entorno del Procés, se cometieron una serie de ilícitos penales. Eso lo tienen que determinar, lo han determinado los jueces, y se han ido dando pasos, ¿no? Algunos de carácter político. Primero fue el 155, luego fueron modificaciones en el Código Penal, luego fueron los indultos que, de forma, yo me atrevería a decir, casi objetiva, han cambiado el ambiente político en Cataluña y en España, y que incluso yo creo que han contribuido a que la correlación de fuerzas políticas en Cataluña pues sea ahora mismo bien distinta a la que había en el año 2017. Por ejemplo, si miramos las últimas elecciones generales, pues no son precisamente Esquerra Republicana y Junts los partidos más votados en esas elecciones, ¿no? Y yo creo que un conflicto y una estrategia independentista de aquel calado
se puede abordar desde la vía estrictamente penalista y punitivista, esto es una opción y creo que reproduciría sine die un conflicto social en Cataluña, o se puede acompañar de otra serie de medidas donde, pues bueno, estos indultos que también fueron tan polémicos, pues creo que han tenido un efecto bastante tranquilizador, digamos, de la situación. Yo creo que a los problemas políticos también hay que oponer soluciones políticas. Lo que pasa es que nosotros no somos los agentes encargados de poner esto encima de la mesa. Y yo lo que he dicho es que en todo caso, cuando el Gobierno o quien sea ponga un proyecto de ley encima de la mesa, pues ya opinaremos sabiendo exactamente de lo que hablamos, porque aquí estamos todos especulando bastante sobre lo que se va a hablar, ¿no? Lo que sí decimos es que tiene que abrirse un periodo legislativo, porque España no se puede permitir, en mi opinión, ni el bloqueo político ni una repetición electoral, que me parecería un despropósito en términos democráticos, y que esto no puede ir de investidura sí, investidura no, o amnistía sí o amnistía no. Esto tiene que ir de abrir... Es que parece que va de eso, ya, claro, sobre todo si continuamente... Yo entiendo, a ver, el tema es relevante, yo no digo que sea un tema sencillo, el tema es un tema resbaladizo, ¿no? Pero yo creo que el gran reto que tiene el Gobierno que surja es desarrollar, desplegar una agenda legislativa y una agenda reformista en un momento muy importante para España y para toda Europa, como van a ser estos próximos 4 años. Siempre tengo la duda, señor Sordo, cuando escucho hablar a los líderes sindicales de temas políticos, no de temas sociales, laborales, ni mucho menos, ni económicos, si es la opinión suya o es la opinión que representa, en este caso, a todos los trabajadores o militantes de comisiones obreras. Bueno, lo primero, nosotros hablamos porque nos preguntáis. Es decir, si a mí me preguntas por el Athletic de Bilbao, te contesto del Athletic de Bilbao. Si me preguntas por esto, pues lógicamente te contesto por esto, ¿no? A partir de ahí, yo lo que digo es directamente relacionado con lo que hace menos de un mes hemos aprobado en el Consejo Confederal de Comisiones Obreras, que es nuestro máximo órgano de representación entre congresos, que ha abogado por apostar, no es nuestra competencia, por apostar por una legislatura que dé pie a una agenda social y que para eso, pues, lógicamente, hay que concitar una mayoría. Porque usted dice que sería un error que hubiera unas nuevas elecciones generales. ¿Qué riesgo supondría esto para la clase trabajadora, el hecho de que ahora volviéramos otra vez a votar? Si hay algún riesgo. Yo es que ni siquiera lo planteo de momento en términos de riesgo. Yo digo que es que España no se puede acostumbrar a que los representantes políticos pregunten en las urnas, en las elecciones generales, a la gente, el electorado defina una correlación de fuerzas políticas y no sean incapaces de llegar a acuerdos y le vuelvan a decir a la gente, oiga, vuelvo a tirar los dados que no nos ponemos de acuerdo. Oiga, es que esto no va así. Es que a ustedes se les elige para concitar mayorías parlamentarias que permitan gobernar el país. Y si no son capaces de hacerlo, pues oiga, dedíquense ustedes a otra profesión. ¿Y no tiene usted miedo de que en esta legislatura, si finalmente hay gobierno con tanto socio independentista, la agenda precisamente no sea una agenda social, sino realmente un debate territorial constante? Pues la intención de Comisiones Obreras es que la legislatura pivote, y desde luego los marcos donde intervenimos, los marcos de diálogo y concertación social, pivoten fundamentalmente en los problemas de la gente, que es llegar a fin de mes, que es tener convenios colectivos que le suban los salarios, que es tener unas pensiones dignas, que es tener unas prestaciones de desempleo que eviten la pobreza cuando se pierde el empleo, que es recuperar políticas de formación permanente para los trabajadores y las trabajadoras, que es la política industrial y el despliegue de los fondos de recuperación europeos que pueden cambiar nuestra economía, que pueden servir para modernizar nuestro tejido productivo. Ese va a ser nuestro planteamiento, ¿no? Eso en un país como España, que es un país terriblemente descentralizado, cuasi federal, entronca con el debate territorial, como decía antes, con el propio debate de la financiación autonómica y de la política fiscal. No son dos magnitudes que se puedan separar, pero el foco, el acento que va a poner Comisiones Obreras, si hay legislatura, pues lógicamente es proteger los derechos de la mayoría social y de los trabajadores y las trabajadoras, que a fin de cuentas pues es a quien nos debemos. Usted ha calificado a Yolanda Díaz como la más solvente, con una buena ministra de Trabajo. Ha manifestado incluso recientemente que sería muy razonable que ella siguiera en el cargo. Yo no sé si esta mañana en la reunión con el presidente en funciones le ha dicho, por favor, que Yolanda Díaz siga desempeñando el cargo de ministra de Empleo. Aquí pasa lo mismo. A mí me preguntaron por si consideraba que Yolanda Díaz tenía que continuar en el Ministerio de Trabajo. Yo no soy quien para determinar cómo se configura un gobierno, Dios me libre a mí, ¿no? Yo lo que sí dije y digo es que creo que la gestión que se ha hecho en el Ministerio de Trabajo, en el marco, además, del diálogo y de la concertación social, por tanto, la mayor parte de las medidas pactadas de forma tripartita y muchas también bipartitas entre Gobierno y sindicatos, yo creo que ha sido una gestión más que solvente en un periodo
periodo, el que no olvidemos que va desde el año 20 hasta hoy, que ha sido absolutamente convulso en términos socioeconómicos y en términos laborales, ¿no? Y España, que sigue teniendo una tasa de paro demasiado alta, unos índices de precariedad manifiestamente mejorables, un problema de bajos salarios que está ahí, pero España ha hecho frente a 2 crisis consecutivas, la pandemia y la derivada de la invasión de Ucrania, y de la inflación, en términos muy distintos a otras crisis, y es lo que nos ha permitido estar en el récord de la historia de nuestro país, por ejemplo, en términos de cotizantes a la Seguridad Social, o que hayamos sido capaces de, en vez de irnos como hace 10 años a tasas de paro del 26 o del 27%, pues estar en una tasa de paro un poquito por encima del 10%, que hay que rebajar. España no puede resignarse a tener tasas de paro de 2 dígitos, pero que no tienen nada que ver con la gestión de la crisis que se hizo hace una década, ¿no? O sea, hay buen entendimiento entre los sindicatos y, en este caso, la ministra. ¿El diálogo social funciona mejor a nivel nacional que en nuestra comunidad, que en Castilla y León? Hombre, a poco, porque en la comunidad de Castilla y León directamente se ha intentado detonar el diálogo social, que era un buen modelo de diálogo social, el que protagonizaron los gobiernos del Partido Popular y los agentes sociales, por una cuestión de absoluto sectarismo y de una gestión pésima de las relaciones entre los agentes sociales, ¿no? Y es ahora mismo el peor ejemplo, yo ni siquiera diría España, yo creo de Europa, de cómo se puede hacer peor unas políticas de empleo que está haciendo la Junta de Castilla y León, ¿no? En contraposición, en efecto, con un marco de diálogo social en España, que no lo digo yo creo que es casi un lugar común, pues que seguramente ha evitado la destrucción del orden de 3 millones de puestos de trabajo y un número incontable de empresas, por ejemplo, si no se hubieran pactado los ERTEs o si no se hubieran tomado las medidas para financiar las empresas en un momento tan complicado como fue la pandemia. Pues esto lo hicimos con acuerdos tripartitos y no es un tema menor, ¿no? Usted ha pedido al Gobierno que se conozca qué empresas, lo digo textualmente, se están forrando a costa de los trabajadores con la subida de la inflación. ¿Esto cómo se haría? ¿Una especie de listado público donde todos pudiéramos ver este se está forrando, este no? ¿Una especie de observatorio? No. ¿Cómo se va a hacer? La idea es un observatorio, ¿no? Vivimos en el año 2023, en el siglo XXI. Todo el mundo teoriza sobre la utilización de los datos, del Big Data, de todo esto. Y hoy en día existe ya la posibilidad de, a través de los datos que las propias empresas declaran a la Hacienda Pública y declaran a la propia seguridad, de tener una constancia muy clara de cómo se distribuyen los resultados de las empresas en cada empresa y en cada sector, ¿no? Y lo que nos está pasando ahora mismo es que los costes que se derivaron de la guerra de Ucrania, los incrementos de los costes de las materias primas, de los alimentos y de otras y de los combustibles y los carburantes, por citar algunos ejemplos, han afectado al conjunto de la economía, han deteriorado una buena parte de los salarios, pero luego entre las propias empresas también determinan situaciones muy distintas. No todas las empresas tienen la misma capacidad de imputar los costes a precios. Y hay empresas, sobre todo las pequeñas y las que tienen poca capacidad de poder en el mercado, que sufren precisamente esa imputación de costes, ¿no? Y de precios. Y nosotros lo que decimos es que esto hoy en día se puede conocer a través de observatorios de márgenes empresariales que nos sirvan para tomar medidas eficaces ante la inflación. Eso es muy filosofía de Podemos, lo de señalar al gran empresario que le va muy bien, esas cosas, ¿no? Primero, filosofía de Podemos nada, porque la idea de los márgenes empresariales del observatorio fue de comisiones obreras. Y quien se hizo eco fue el Gobierno, en sus 2 partes dentro del Gobierno, y muchos más agentes económicos que no les pareció tan mala idea. Esto no se trata de hacer un juicio moral. Se trata de determinar cómo se distribuyen los costes en la economía española y si hay empresas que en régimen de cuasi oligopolio están imputando costes de una forma abusiva no solo a los trabajadores, que por descontado, y es por lo que nosotros lo pedimos, sino a la propia red empresarial de la que se nutren o con la que trabajan. Porque yo creo que esto sería muy interesante para conocer cómo funciona la economía española y tratar de corregirla, ¿no? Porque al final se trata de que, hombre, el incremento de costes que vino de un shock externo, ¿no? Como fue la guerra de Putin, la invasión de Ucrania y todo lo que conllevó, este shock externo se distribuya equitativamente. Nadie niega que ha habido un incremento de costes para toda la economía, pero la distribución de esos costes no es equitativa, porque hay quien tiene más capacidad de poder, más mercado, más capacidad de mercado, por decirlo de alguna manera, y quien tiene menos. Nosotros defendemos los intereses de los trabajadores, pero creemos que los representantes de las pequeñas y las medianas empresas tendrían que estar, por lo menos, tan interesados como los sindicatos en conocer exactamente
cuál es el problema para que los costes se traduzcan a precios y en algunos casos de forma muy abusiva. Le dar la palabra también a los tres periodistas que me acompañan esta noche, señor Sordo. Vamos a empezar por Carmelo Encinas. ¿Qué tal, señor Sordo? Buenas noches. Bueno, hay un sector de la producción que es el agrícola, que se siente muy desamparado hasta el punto de que hay una organización que se ha montado, se llama SOS Rural, como una llamada de socorro, digamos, porque sienten como que no les hace caso a nadie, que no hay ningún partido, ninguna organización, ni ningún sindicato, digamos, que realmente se preocupe de los problemas que tiene el campo de una forma, digamos, determinante, como que son los parias de la tierra. Y yo le pregunto, porque es que lo que ha ocurrido es que de alguna manera esto ha sido aprovechado por Vox para subirse a ese carro, ha visto un nicho ahí y bueno, pues está intentando ahí, digamos, convertir ese espacio electoral en un caladero a su favor. Y yo le pregunto, ¿Comisiones Obreras no le está dedicando la suficiente atención al campo y a los problemas reales del campo? ¿No es demasiado urbanita a lo mejor su sindicato? Mira, estirando el argumento que estaba diciendo, yo creo que el campo y los productores agrícolas debieran ser unos de los más interesados en conocer cómo se distribuyen estos costes y estos precios. Sin duda, eso sin duda. Porque a lo mejor parte de lo que está ocurriendo es que las grandes distribuidoras de alimentación tienen la capacidad de imponer unos precios que hacen que una buena parte del sector agrario prácticamente tenga que vender por debajo del coste de producción. Hay una ley de cadena alimentaria que en teoría debería estar funcionando. Con esa idea se hizo, pero seguramente pues es uno de los sectores, porque en efecto el campo tiene problemas estructurales que tiene que ver con los precios y claro, lo que no pueden los propietarios agrarios es resolver el problema diciendo que es que el salario mínimo interprofesional es muy alto o que el problema es que en España no se encuentra gente para trabajar en el campo cuando en nuestro país se están desplazando decenas de miles de trabajadores agrarios, por ejemplo, a hacer la vendimia a Francia. Lo mismo es que el problema es otro, lo mismo es que el problema es que las condiciones en una gran parte del campo español tienen una relación entre la extrema dureza que es trabajar ahí y los salarios que se cobran, que hace difícil encontrar trabajadores. Pero ¿por qué tiene tanto Comisiones Obreras y UGT, por qué tiene tan poca, digamos, autoridad, si se me permite, y hasta a lo mejor es una apreciación personal, digamos, entre los trabajadores del campo, que si son demasiado, como le digo, son demasiado más es que de los grandes núcleos urbanos? En el campo hay empresas y hay trabajadores y trabajadoras. Es que el discurso que estás comentando, Carmelo, que lo conozco y es así, suele responder más bien a las pulsiones de una parte del empresariado agrícola de nuestro país. Y nosotros que representamos a los otros, representamos a los trabajadores y a las trabajadoras que son asalariadas de estas personas. Pero es que hay empresarios que son trabajadores en realidad, o sea, que no digo que no, que conducen el tractor. Y están los sindicatos agrarios. Y por eso cumplen su papel fundamental. Y que se articulan entre ellos, pero que suelen ser organizaciones de pequeños propietarios o incluso de autónomos que trabajan en el campo, ¿no? Y donde yo les incito a que más que ocuparse de si el salario mínimo interprofesional es de 1.080 o 1.200 euros, se preocupen de cómo hacer un país más justo para que los precios a los que venden, por ejemplo, a las grandes superficies, les permitan tener explotaciones rentables, ¿no? Pues a lo mejor debieran centrar ahí más el tiro. Maite. Sí, buenas noches, señor Sordo. Yo le iba a preguntar, no por el Athletic de Bilbao, que ya sé que me respondería, sino de nuevo volvería al tema de la amnistía. Usted es un hombre de izquierdas y además es un hombre coherente que dirige una central sindical de izquierdas de clase, defiende a los trabajadores, ha dicho que le preocupa los salarios, la situación económica, también los servicios sociales. Y a mí me gustaría obtener de usted una reflexión de cómo se le explica a un afiliado de Comisiones Obreras, a un afiliado del Partido Socialista o de cualquier partido de izquierdas, que un gobierno esté pactando con un partido, hablo de Junts y del señor Puigdemont, que no es de izquierdas precisamente, esté pactando privilegios entre políticos, es decir, no cómo están los servicios sociales en Cataluña, ni cómo está el paro en Cataluña, ni cómo está la educación o la sanidad, no, sino la impunidad de unos políticos en Cataluña, políticos, algunos de ellos de derechas, es decir, que no comparten ideología con la izquierda. ¿Cómo se le explica eso a cualquier español que tiene la sensibilidad de izquierda y que siempre
ustedes les vendieron que lo importante son los ciudadanos, no los territorios, que no hay privilegios entre territorios. ¿Cómo se le explica a un extremeño, a un andaluz, a un hasta vasco, un castellano-leonés, un canario, que se está pactando y se está dando o se está pagando un peaje a un partido que cree que es superior, que debe tener más privilegios y que es supremacista respecto a otros ciudadanos, a otros trabajadores? Yo creo que el idioma que usted entiende muy bien, a otros trabajadores. En todo caso, eso se lo tendrán que explicar los partidos que están negociando esto cuando nos expliquen exactamente en qué consiste lo que están negociando, que yo a ciencia cierta en este momento no lo sé. Yo creo que a la ciudadanía lo que en todo caso convendría explicarle es que después de una situación política y de una crisis constitucional de primera magnitud, como fue lo que ocurrió en el Procés, con una estrategia, en mi opinión, absolutamente o bastante rechazable por parte del independentismo y de una situación terriblemente tensa y terriblemente difícil de reconducir, convendría que en España, y mirando a futuro, se recuperara la normalidad en la convivencia social y política en Cataluña, pero no solo en Cataluña, sino en el conjunto del país. Y en esa clave es como creo yo que habría que explicar lo que supongo que antes o después se pondrá encima de la mesa, que no es la impunidad o no es decir que se cometieron o se dejaron de cometer delitos. Yo me imagino que en todo caso lo que se planteará es dejar sin efecto las consecuencias penales de algunos ilícitos penales que cometieron no solo políticos, sino personas que pues el 1 de octubre no tuvieron mejor idea que abrir colegios o institutos para que la gente fuera a votar y se montó un pollo que fue el que se montó. Bueno, pues mucha de esta gente, que son personas de a pie, tienen imputaciones pendientes. Y yo me imagino que reconstruir la convivencia en Cataluña y de Cataluña con el conjunto del país, teniendo a 400, 800 o 1.000 personas imputadas y que puedan acabar con penas de cárcel o de multas altísimas, que tienen sus entornos, que tienen sus familias. Han cometido delitos, ¿no? Bueno, sí, bien, pero supongo que nadie pensará que con ese escenario va a ser muy fácil recomponer la convivencia en Cataluña y en España, ¿no? Y por otro lado, también le diría a la gente que, en efecto, mire todos los procesos de, no sé si de amnistía o de dejar sin efectos las consecuencias penales de actos ilegales que se han cometido en España, porque es que esto viene de bastante atrás. Pues problemas habría para explicar seguramente una amnistía de este tipo, bueno, no digo ya una amnistía fiscal como las que hemos vivido en este país. Diferente, ¿no? Sí, claro, diferente, porque eso son amnistiar delitos económicos a personas con mucho poder a cambio de qué, pues no sé muy bien qué, ¿no? Bueno, pues en efecto también sería difícil explicar en un país que por otro lado nuestra propia democracia se fundamentó en una ley de amnistía en el año 76 y en el año 77 donde se amnistiaron, no olvidemos, delitos de sangre y delitos de tortura. Quiero decir que si se quiere hacer pedagogía de amnistías... Cambio de régimen, por otro lado, ¿no? Sí, claro. Sí. No tiene nada que ver con nuestra situación. No, nada tiene nada que ver con nada. Yo solo digo que si hay que explicar, echemos pedagogía para atrás para explicar cómo se han hecho aquí muchas cosas, ¿no? Señor Sordo, me encantaría sentir tanto entusiasmo como usted por cómo va el mercado laboral, ¿no? Ha mejorado algo, pero yo creo que está muy lejos de lo que nos merecemos probablemente, ¿no? Y me quiero referir fundamentalmente a la gente joven. Ahí el índice es el más alto de Europa, como usted sabe. Los que tenemos ya una edad vemos situaciones que nos parecen inconcebibles, como familias enteras en que viven los hijos con 30 años en la casa de los padres porque no tienen trabajo, o si lo tienen les pagan 1.000 euros y desde luego la vivienda es inalcanzable, incluso compartiendo vivienda entre varios chicos, y muchos de ellos no tienen más remedio que irse fuera de España, donde con su formación consiguen sueldos que a veces triplican el que se les ofrecía en España. ¿Qué respuesta dan los sindicatos y el gobierno con el que ustedes negocian, y los empresarios evidentemente, a la gente joven desesperada porque no han conseguido con 20 y muchos años su primer empleo? Bueno, yo sí he dado una imagen de entusiasmo con la situación del mercado laboral en España, nada más lejos de mi intención. Yo lo que he querido decir es que las dos crisis que hemos vivido en muy poquitos años, la de la pandemia y la de los precios, se han resuelto en términos laborales mucho mejor que otras porque se han hecho cosas distintas. Y por eso tenemos 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, mientras hemos subido el 47% del SMI acordándolo con el Gobierno, o hemos reducido, mediante la reforma laboral acordada con el Gobierno y los empresarios, a la mitad la tasa de temporalidad. Esto es objetivo, lo que he dicho. A partir de ahí, como bien planteas, el mercado laboral en España tiene
muchísimas pegas relacionadas con los bajos salarios, con la precariedad y con la falta de expectativas de millones de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y luego, asociado a eso, yo creo que hay otra serie de políticas que conviene reforzar en España, ¿no? Y indirectamente salen dos en el planteamiento: la del precio de la vivienda y la de las protecciones de rentas y de servicios públicos, que creo que todavía en nuestro país es manifiestamente mejorable. Para eso es para lo que hay que desplegar una agenda social, y para eso es por lo que los sindicatos pues hemos planteado la subida del SMI, una fiscalidad más justa para reforzar los servicios públicos, una estrategia de cuidados que permitan atender mejor a las personas dependientes y den más libertad a las mujeres para poder ejercer su autonomía también en el mundo laboral. En fin, es que es mucho lo que hay que hacer. La negociación de los convenios colectivos, donde, bueno, pues después de 2 años de inflación muy complicados, por primera vez el incremento medio de los salarios que estamos pactando en convenio colectivo está nítidamente por encima de la inflación actual. Claro, ¿quiere decir eso que esto le arregla la vida a un salario de 1.100 euros? Hombre, evidentemente no. Esto es una cuestión de ir trabajando y vamos, ese es el objetivo del sindicato, ¿no? Unai Sordo, no le despido todavía porque nos vamos a ir ahora mismo a la mesa de dibujo de Chema Nieto, que hoy nos va a hacer además un pequeño homenaje a los muertos en esta guerra entre Israel y Hamás. Hay noticias que no entiendo por más lámparas que enciendo. ¿Qué forma más paradójica de empezar una guerra? Disparar a los asistentes a un festival de música por la paz. Se habla de 260 muertos, el doble que la sala Bataclan. Algo bueno tiene. Enseguida se ve cuál es el lado bueno entre las guitarras y las cimitarras. Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Efectivamente, guitarras versus cimitarras o sables. Nos tenemos que marchar. Carmelo, Maite, Pilar, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en las fiestas de Castro Nuño, señor Unai. Yo soy un fiel seguidor de esas fiestas. Ahí estoy siempre en la primera... Bueno, hace 15 días fue... 29 de septiembre, San Miguel. Bueno, yo no sé si mucha gente sabía que Unai Sordo procedía de Valladolid, de Castro Nuño. Hoy seguramente ya lo saben. Pues no será porque no lo digo. Sí, es verdad. Por activa, por pasiva y por perifrástica. Y siempre está allí. Gracias de verdad por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muy bien.